Hola a todos, en esta lección vamos a crear el modelo para la empresa, pero antes vamos a simplificar nuestras conexiones anteriores. Vamos a tomar todas las conexiones en la parte donde teníamos el try que procesa los datos y vamos a dejar un par de líneas menos. Vamos a quitar la parte que activa la transacción porque ya está activa y vamos a quitar la parte que inicia la transacción, dado que esta es una conexión que se ejecuta al iniciar nuestra aplicación y se cierra al finalizar. Así que no vamos a necesitar. Simplemente vamos a tener un exec SQL y el commit del transacción para guardar en la base de datos. Y vamos a hacer este ajuste en todas las sentencias que requieran de nuestra conexión a base de datos para modificar la base de datos. Aquí estoy en la parte de clientes, en actualizar. Voy a quitarlo en eliminar. Aquí tengo, este es el de crear, que son los únicos que tenemos. En el modelo de producto vamos a hacer lo mismo. Vamos a empezar de arriba. Aquí tengo el de crear producto. Vamos a simplificar. Me voy al de actualizar y también voy a simplificar. Y me voy al de eliminar y también voy a simplificar. Entonces solo voy a ejecutar mi conexión y voy a guardar los datos en mi base de datos. Simplemente con eso va a funcionar bien. Vamos ahora a trabajar sobre empresa. En la tabla de empresas los productos se van a manejar de forma diferente. Porque como es un sistema uni-empresa, simplemente creo una empresa si no está guardada y modifico la empresa si ya existe. Entonces nuestra función se va a llamar guardar y voy a recibir el registro empresa, donde voy a usar el modelo o la entidad de empresa. Muy bien. Y esto va a devolver un booleano. Control Shift y C. Y vamos a poner de comentario guardar empresa. Nuestra forma de trabajar va a seguir siendo mediante with fquery y creamos el bloque de código, donde cerramos por las dudas de que quede abierto y limpiamos todo lo que hay en SQL. Y ahora vamos a validar nuestros datos. Dijimos que si la empresa está vacía, se va a crear una nueva empresa y si la empresa ya está creada, se modifica. Entonces, en mi base de datos, tomando la tabla de empresas, voy a generar el insertar, donde voy a tomar insert into empresa y aquí lo voy a hacer separado. Ahora vamos a ver por qué. SQL add insertar en empresa. Voy a tener los valores. Mucho cuidado aquí con los paréntesis. Dijimos que el ID no lo necesito, que era autonumérico. Muy bien, seguido de esto, poníamos values, agregar los valores, e íbamos a repetir estos datos. Donde todo esto iba a venir como parámetro. De lo contrario, lo que vamos a hacer es modificar esto y vamos a tener un SQL add y dijimos que si no estoy creando la empresa, estoy modificando la que ya tengo. Vuelvo a mi gestor de base de datos y voy a generar el update. Voy a tomar el update empresa. Dejo un espacio.
Y aquí debo agregar. Voy a tener el nombre, que va a ser igual a nombre. Voy a tener el domicilio, que va a ser igual a domicilio. Voy a agregar teléfono, que va a ser igual a teléfonos, coma, dejo un espacio y me voy al renglón de abajo. Y voy a agregar los que faltan. Horarios es igual al parámetro horarios y correo es igual al parámetro correo. Ahora en mi base de datos voy a estar comprobando el ID. Lo voy a copiar y aquí voy a agregar una línea más donde voy a tomar el ID y voy a recibir como parámetro el ID. Ahora lo que resta es tomar los parámetros. Para los parámetros dijimos param by name y teníamos nombre, es un entero, es un texto, lo recibo de a empresa, donde recibo el nombre. El que le sigue va a ser domicilio, también as string de a empresa, domicilio. Voy a ir ordenando. El que sigue va a ser teléfono, también as string de a empresa, recibo el teléfono. El que sigue va a ser horarios, también es un string, horarios. El que sigue va a ser correo, también es un string, muy bien, y ahora vamos a empezar a organizar esto. Me estaría faltando el ID, lo voy a poner un poco más separado, as integer, y esto va a ser a empresa y de empresa. Y esta separación tienen que ver con las condiciones que vamos a poner. Vamos a agregar aquí esto más adentro y aquí vamos a hacer una condición donde primero vamos a verificar si tengo algún valor en el ID. Si tengo un valor en el ID voy a agregar empresa. Entonces aquí vamos a hacer if a empresa, que ya estaba cargado, es el parámetro que recibo aquí, que es la entidad o la estructura de mi tabla con todos sus datos. Le voy a decir que si a empresa en ID empresa es menor que 1, entonces, y el bloque de código, begin y end. Y aquí le voy a decir end y un else. ¿Qué le estoy diciendo? Que si mi empresa ID viene como mayor a 0, es decir, recibo el 1, estoy actualizando. Si recibo un 0, estoy insertando. Y dentro de esto voy a hacer lo mismo aquí con el parámetro. Estos parámetros los vamos a dejar un poco más separados. Estos parámetros van igual. Y aquí voy a hacer lo mismo con el ID de la empresa. Porque si estoy recibiendo una empresa para modificar, necesito que mi parámetro se cargue. Si el ID empresa va a funcionar solamente si estoy agregando una empresa. Si no, este no va a ser agregado. Por eso simplemente un den y sin bloque de código, porque representa una sola línea. Entonces ya tengo mi estructura armada. Si en el ID producto le pongo 0, me va a crear la empresa. Esto porque la empresa no existe. Si en el ID producto la empresa es 1, la va a modificar porque la empresa ya existe. Voy a quitar aquí que tengo uno de más. Y ahora sí me toca traer el bloque de código para ejecutar. Voy a tomar el código
y voy a pegar el tray en la parte de abajo, donde proceso la sentencia SQL creada arriba, la guardo en la base de datos con el commit y un verdadero o falso dependiendo de si es correcto o no es correcto. Y lo otro que vamos a hacer es una función más para leer la empresa, donde voy a devolver de empresa, que es mi propiedad. Este va a ser para leer empresa. Aquí puedo tomar una estructura similar, voy a ir a clientes, por ejemplo, voy a buscar la propiedad de leer, donde tengo todos los datos del cliente. Donde tengo una variable que me carga la entidad de la tabla, el registro, donde cargo los datos en el registro y los devuelvo. Entonces vamos a hacer lo mismo. Voy a tener empresa, que va a ser el registro empresa, y aquí adentro con un with, lo que voy a hacer es en el bloque de código siempre cierro y limpio mi SQL para evitar errores. Y voy a tener las dos líneas. Donde voy a poner empresa, select empresa. Aquí dijimos que puedo poner en este select empresa un asterisco. Bien, y en el segundo renglón puedo poner un where id empresa es igual id empresa. Y este id va como parámetro. Así que me copio el primer renglón, lo pego en Lazarus, dejo un espacio al final y me copio la condición. Perfecto. Ahora debo pasarle el id como parámetro. Param by name, id empresa. Esto dijimos que era un entero y recibo a id, que es el parámetro que envío aquí a mi función. Y ahora vamos a devolver, como hicimos acá, abrimos y devolvemos. Entonces vamos a hacer un open y aquí if not eof, esto quiere decir que verifique si mi resultado está vacío, o sea, si recibí algo de begin y end. Y aquí vamos a tener los elementos de mi tabla empresa. Me voy a copiar la estructura. Bien. Esta empresa, que es el modelo que estoy creando, lo voy a pegar. Bien, y ahora voy a ir modificando. Aquí va a ser un field by name y de empresa as integer. Y me está faltando el igual. Este va a ser field by name, es el nombre que va a ser de tipo string. El que sigue es el domicilio, que va a ser de tipo as string, y así con el resto. Una vez que tengo todos los datos, lo que voy a hacer al final es devolver esto. Entonces al result le voy a pasar empresa ya cargada. Y si no, va a venir mi empresa totalmente vacía. De esta forma ya tenemos los tres modelos básicos con los que vamos a trabajar creados. Ya aquí nos toca ahora empezar a interactuar con el controlador y la vista para procesar estos datos. Los espero la próxima clase.